Él tenía todo: dinero, poder y una vida que muchos envidiaban. Pero una mañana cualquiera, al cruzar una calle de Sevilla, su mundo se detuvo. Allí, frente a un simple puesto de churros, vio a la mujer que había amado y perdido. Y junto a ella, a dos niños que llevaban su misma mirada. A veces, el destino no grita, solo susurra. Y ese susurro puede cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquel amanecer de diciembre, Sevilla todavía dormía bajo un cielo gris. En las calles del barrio de Triana, el aire olía a café recién hecho y a churros que chispeaban en el aceite caliente. Marcos Aguilar observaba el movimiento desde la ventanilla de su coche, atrapado en el tráfico frente al puente de Triana. Mientras su asistente Javier revisaba el móvil, él buscaba distraerse de la soledad que lo perseguía desde hacía años. Las luces navideñas colgaban de los balcones, recordándole que se acercaba otra Nochebuena que pasaría solo. El motor del coche seguía encendido cuando un olor lo golpeó de lleno. Ese aroma dulce y tostado que no sentía desde hacía más de 6 años. Giró la cabeza y la vio. Una mujer de cabello castaño, recogido con un pañuelo rojo, freía churros detrás de un pequeño mostrador metálico. Su gesto era sereno, su cuerpo ligeramente inclinado sobre la sartén, igual que antaño, cuando preparaba el desayuno de los domingos. Marcos sintió un latigazo en el pecho. Era Lucía. No había cambiado mucho, salvo en la mirada. Más cansada, más madura. 2 niños jugaban cerca del puesto. Llevaban bufandas iguales, reían con la inocencia del invierno. Cuando uno de ellos se acercó corriendo para abrazar a la mujer, Marcos se quedó sin aire. El rostro del pequeño, la nariz, los ojos, incluso la forma de sonreír era el suyo a los 6 años. El otro niño, idéntico, recogía las monedas que los clientes dejaban sobre la mesa. Javier, al notar su expresión, soltó una carcajada nerviosa. Parece que esos críos podrían ser tuyos, jefe. Marcos no respondió. El coche permaneció inmóvil. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió la urgencia de abrir la puerta y salir. Mientras observaba cómo Lucía servía un cucurucho de churros a una pareja de ancianos, recordó su voz, su manera de decir: no todo se compra con dinero, Marcos. Había intentado borrar esas palabras de su cabeza, pero allí estaban, vivas, palpitando con la misma fuerza que el humo que ascendía del aceite. El tráfico volvió a moverse. Pero Marcos no dio la orden de avanzar. Seguía mirando aquella escena como si el tiempo hubiera retrocedido. La gente pasaba a su alrededor. Estudiantes, vecinos, un guitarrista callejero que entonaba villancicos junto al puente. Lucía levantó la vista un instante. Y sus miradas se cruzaron. Ella se congeló por un segundo, pero enseguida bajó los ojos y siguió trabajando. Ni un gesto, ni una palabra. El corazón de Marcos golpeó dentro de su pecho con la misma intensidad que el ruido del tráfico. El pasado, que había intentado enterrar bajo contratos y hoteles de lujo, se le apareció en forma de mujer y de 2 niños iguales a él. Javier, confundido, dijo algo que él apenas escuchó. El millonario abrió la boca, dudó, y en ese silencio comprendió que nada en su vida había sido tan real como aquella esquina con olor a churros y recuerdos. El semáforo cambió a verde. Javier lo miró esperando una orden, pero Marcos apenas pudo articular una frase. Da la vuelta. Quiero bajar del coche. Marcos bajó del coche con el abrigo desabrochado y el alma hecha un nudo. El aire frío de Triana le golpeó el rostro con ese olor mezcla de harina, aceite y chocolate caliente que tantas veces había acompañado sus mañanas con Lucía. El tráfico, los claxones y la impaciencia de Javier quedaron atrás cuando cruzó la calle. Por un instante, sintió que regresaba a otro tiempo, a una vida que ya no le pertenecía. Lucía trabajaba detrás de un pequeño mostrador metálico, las manos cubiertas de harina, el cabello recogido con un pañuelo rojo.
Cada movimiento suyo era preciso, firme, como si el cansancio no existiera. Al verla tan cerca, el corazón de Marcos dio un salto. Su mente le gritaba que se marchara, pero sus pies siguieron avanzando. Lucía murmuró, y su voz se perdió entre el chisporroteo del aceite. Ella lo miró apenas un segundo antes de volver la vista al caso. ¿Los niños son tuyos?, preguntó él. Sin rodeos, como quien busca confirmar un sueño. Son míos, contestó ella, sin levantar la cabeza. Se parecen mucho a mí, insistió, intentando una sonrisa que no le salió. Lucía respiró hondo y lo miró con frialdad. Son míos, Marcos. Y eso basta. El silencio que siguió fue denso, casi incómodo. Solo el murmullo del río y el crujir del aceite llenaban el aire. Dos pequeños, de bufandas idénticas, jugaban detrás del puesto. Uno de ellos, Samuel, se acercó curioso. «Tenga, señor». «Para que no pase frío», dijo, ofreciéndole un churro envuelto en papel. Marcos se quedó sin palabras. Tomó el churro con torpeza. «Gracias, muchacho». De nada, contestó el niño con una sonrisa amplia y volvió corriendo con su hermano. Doña Mercedes, la dueña del local, los observaba desde la barra mientras servía chocolate a los clientes habituales. «Ese hombre tiene cara de no haber dormido en años», murmuró con ironía andaluza. Lucía fingió no oírla, pero un leve temblor en sus labios la delató. Marcos, intentando recuperar el control, dijo en tono bajo, «No imaginaba encontrarte así, aquí, vendiendo churros». Lucía levantó la cabeza, y en su mirada se mezclaban orgullo y cansancio. «Y yo no imaginaba que volverías a mirar así. Como si quisieras arreglar algo solo con tu presencia». Marcos quiso replicar, pero no halló las palabras. Alrededor, los vecinos hablaban de las luces de Navidad y del partido del Betis. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que él llevaba dentro. Una pareja mayor se acercó al puesto. Lucía los atendió con su sonrisa amable, la misma que él recordaba de los desayunos en su antiguo hogar. Esa naturalidad lo hirió más que cualquier reproche. Doña Mercedes se acercó con una bandeja. «¿Le sirvo algo, caballero?» «No». «Gracias», respondió él con cortesía forzada. «Pues debería», replicó ella con picardía. «No todos los días un hombre elegante se para en mi puesto». Lucía suspiró y bajó la voz. «No hace falta, doña Mercedes. Él no vino a desayunar». «Eso ya lo sé, hija», contestó la mujer, sonriendo mientras se alejaba. «Pero ojalá viniera con hambre de alma». Las palabras de la anciana cayeron sobre Marcos como una verdad desnuda. Quiso decir algo, explicar, pero sabía que ningún argumento podía borrar 6 años de silencio. Sacó el móvil, fingiendo una llamada, y se giró para marcharse. En ese momento Samuel tropezó y dejó caer unas monedas. Marcos se agachó instintivamente para ayudarlo. Y el niño, riendo, dijo, «Gracias, señor. Pero mamá dice que yo debo aprender a recoger lo que tiro». Marcos sonrió, incapaz de responder. La sencillez del niño lo desarmó por completo. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche con pasos pesados. «Señor», escuchó una vocecita detrás. Era Samuel otra vez, corriendo con la respiración agitada. Se le cayó esto. El pequeño sostenía la cartera de cuero que él había dejado sobre la mesa. Marcos se inclinó, sorprendido. «¿Cómo te llamas, campeón?» «Samuel». El niño alzó la vista, orgulloso. «Mi mamá dice que devolver lo ajeno es lo correcto». Marcos sintió un nudo en la garganta. Acarició la cabeza del niño. «Tu mamá tiene razón», dijo. Y se guardó la cartera. El pequeño corrió de regreso al puesto, donde Lucía lo esperaba con una mezcla de ternura y miedo en los ojos. Ella lo abrazó, sin mirar a Marcos. El millonario se quedó un momento más, inmóvil, observando a los tres juntos bajo la luz gris del invierno. Javier bajó el cristal de la ventanilla del coche. «¿Todo bien, jefe?» Marcos no contestó de inmediato. «Sí, todo bien», mintió al fin. Pero cuando el coche arrancó y el puesto quedó atrás,
Marcos vio el reflejo de los niños riendo en el espejo retrovisor y sintió que algo dentro de él se quebraba. Miró la cartera en sus manos y murmuró con voz apenas audible: ¿Qué clase de hombre he sido? Esa noche Marcos no durmió. El silencio de su mansión en la Cartuja era tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj del salón. Se había servido un vaso de vino, pero no lo había tocado. En la chimenea, las brasas se apagaban lentamente mientras él permanecía sentado, mirando la nada. En la mente, una y otra vez, aparecía la sonrisa de los niños, la voz de Lucía, el olor a churros que se mezclaba con los recuerdos de otro tiempo. Intentó concentrarse en los papeles del despacho, en las cifras de sus hoteles, en las llamadas pendientes, pero todo le resultaba vacío. Aquella frase del niño le perseguía: mi mamá dice que devolver lo ajeno es lo correcto. La inocencia de esa voz le atravesaba como una confesión silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió vergüenza. Se levantó y caminó hasta el despacho. Abrió un cajón que hacía años no tocaba. Dentro encontró una vieja carpeta amarillenta. Fotografías, cartas, pequeños recuerdos de un pasado que había querido enterrar. Sacó una imagen. Lucía sonriendo con un vestido blanco. La tarde de su boda en Triana. En el reverso, escrito con su letra, había una frase que no recordaba haber escrito: prometo no dejarte sola nunca. Sintió un escalofrío. Recordó aquella discusión absurda, los rumores sobre una supuesta traición, su orgullo de entonces, las palabras que nunca debió decir. Él la había acusado sin pruebas. Sin escucharla, Lucía se marchó con lágrimas y dignidad, y él, cegado por el orgullo, jamás fue a buscarla. Tenía que demostrar que no la necesitaba, pensó, y se dio cuenta de que ese pensamiento había sido su condena. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los ventanales. Sevilla dormía, pero en su interior algo despertaba. Abrió otra carpeta. Era el informe de su asistente Javier, quien había averiguado la dirección actual de Lucía. Había una nota escrita a mano. Tuvo gemelos meses después del divorcio. Vende churros en Triana. No ha pedido ayuda a nadie. Marcos apretó el papel entre los dedos. El corazón le latía con fuerza. ¿Gemelos?, susurró. ¿Pueden ser míos? La idea lo paralizó. Si aquello era cierto, había abandonado no solo a una mujer que lo amó, sino también a 2 hijos que nunca conoció. Se asomó a la ventana. El reflejo de su rostro se mezclaba con las gotas de lluvia. No era el hombre fuerte que había construido imperios. Era alguien roto, vacío, perdido en un silencio demasiado caro. Caminó por la casa como un fantasma, apagando las luces una por una, hasta que solo quedó encendida la del despacho. Tomó el teléfono y marcó el número de Javier. «¿Señor?», respondió el asistente, medio dormido. «Quiero que prepares el coche. Voy a Triana». «¿Ahora?». «Son las 3 de la mañana». «Ahora», repitió Marcos, con voz grave. Colgó sin esperar respuesta. Se vistió con un abrigo largo, el mismo que llevaba esa mañana. Al pasar por el espejo del vestíbulo, se detuvo un instante. La imagen que vio no era la de un millonario, sino la de un hombre cansado, intentando corregir algo que el tiempo casi había borrado. Bajó las escaleras, cruzó el jardín mojado por la lluvia y se subió al coche. El limpiaparabrisas golpeaba rítmicamente, y cada golpe le recordaba el paso del tiempo perdido. 6 años. 6 años. Sin saber que tenía hijos. Cuando el coche se acercó al puente de Triana, el río reflejaba las luces como una serpiente dorada. Marcos apagó el motor y se quedó mirando el barrio dormido. En su pecho, el miedo y la esperanza se mezclaban como 2 corrientes opuestas. No sabía si Lucía querría verlo, si lo perdonaría, pero una certeza lo impulsaba. Debía intentarlo. Tomó aire, apretó el volante con fuerza y murmuró para sí, como quien lanza una promesa al viento: «Voy a Triana». El ruido del río fue su única respuesta. La lluvia seguía cayendo, borrando huellas, limpiando culpas.
Y mientras el coche arrancaba de nuevo, una voz resonó en su cabeza. La de Javier, cansada pero lúcida. ¿Y si ya es demasiado tarde, don Marcos? La lluvia caía fina sobre las calles empedradas de Triana cuando Marcos llegó al amanecer. El barrio despertaba lentamente. El sonido de las persianas metálicas. El murmullo de las panaderías. Los primeros clientes con paraguas. A esa hora, solo el pequeño puesto de churros de Lucía tenía vida. El humo salía en espirales, mezclándose con la niebla del río Guadalquivir. Marcos se detuvo a pocos metros, empapado, sin paraguas. Llevaba el rostro cansado, pero en los ojos brillaba una decisión nueva. La vio inclinarse sobre la sartén, toser, limpiarse las manos en el delantal. Los gemelos jugaban bajo el toldo, canturreando un villancico. La escena le resultó tan doméstica, tan ajena a su mundo de mármol y acero, que sintió un vacío enorme en el pecho. Avanzó despacio, pisando los charcos. Lucía levantó la vista, y su expresión se endureció. ¿Otra vez aquí?, dijo, sin dejar de mover la espumadera. Necesito hablar contigo, contestó él, con voz grave. Solo un momento. No tengo nada que decirte. Ella giró la sartén. Todo lo que tenías que escuchar lo dijiste tú hace 6 años. El silencio entre ambos pesaba más que la lluvia. Doña Mercedes, desde dentro del local, los miraba en silencio. El aceite chispeaba. El olor a masa frita llenaba el aire. Los niños corrían entre los charcos, riendo. Esa risa inocente fue la única nota cálida en aquel instante. Lucía, por favor, insistió Marcos. Déjame entender lo que pasó. Ella lo miró, cansada. Entender, repitió con amargura. No quisiste hacerlo cuando importaba. Creíste a otros, no a mí. Y ahora vienes a buscar una verdad que siempre estuvo ahí. No lo sabía, dijo él, empapado. Nadie me lo dijo. ¿Y lo intentaste?, preguntó ella, levantando la voz. ¿Alguna vez viniste a preguntar? No. Te bastó con tu orgullo. Marcos agachó la cabeza. La lluvia le corría por el rostro como lágrimas que no se atrevía a dejar salir. He cometido errores, murmuró. Pero necesito saber... Esos niños. Lucía lo interrumpió. Dolida. No los toques, Marcos. No los uses para calmar tu conciencia. Solo quiero saber si son míos. La mujer se quedó en silencio, respirando con dificultad. Luego, asintió despacio. Sí, son tuyos. Nacieron 3 meses después de que me dejaras. No busqué tu ayuda. No quería limosnas. Quería dignidad. Doña Mercedes, que había estado escuchando, se acercó con una caja de cartón envuelta en un pañuelo. Toma, hijo. Ella guardaba esto por si algún día aparecías. Lucía la miró sorprendida. Doña Mercedes. No. Calla, niña. A veces el corazón necesita pruebas para creer, respondió la anciana. Marcos abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, una pequeña ecografía amarillenta, un par de zapatitos diminutos y una foto antigua, la de su boda. En el reverso, con la letra de Lucía, estaba escrito, para que mis hijos sepan quién fue su padre. Aunque él no lo sepa. El papel se humedeció con la lluvia. Marcos se llevó la mano al rostro, ahogando un sollozo. Los niños se acercaron, curiosos, sin entender. Samuel tiró de su abrigo. Papi, ¿por qué lloras? El sonido de esa palabra papi lo desarmó por completo. Cayó de rodillas sobre el suelo mojado, riendo y llorando a la vez. Lucía retrocedió un paso, conmovida. Doña Mercedes suspiró y se dio la vuelta, dejando que la lluvia cubriera lo que las palabras no podían. Marcos se incorporó lentamente, empapado hasta los huesos. Lucía, perdóname. No hay día que no me haya arrepentido. No necesito tu arrepentimiento, dijo ella, la voz quebrada. Solo quería que mis hijos crecieran sabiendo amar, no odiar. Déjame hacer algo por ellos, por ti. No.
Ella negó con la cabeza. Si has venido a cambiar algo, hazlo antes de que sea tarde. La lluvia arreció. En el cielo, las campanas de la iglesia de Santa Ana marcaron las 8. El barrio seguía su vida. Gente con paraguas, niños con mochilas, el olor a chocolate en el aire. Pero en esa esquina, bajo el toldo del puesto de churros, el tiempo se detuvo. Marcos la miró una última vez antes de alejarse, sabiendo que la frase de Lucía no era una amenaza, sino una puerta abierta. Caminó bajo la lluvia, con la caja apretada contra el pecho, sintiendo por primera vez en años que aquella agua no lo enfriaba. Lo estaba limpiando. Durante los días siguientes, Marcos no dejó de pensar en esas palabras. Volvía a su oficina, intentaba retomar las reuniones, pero todo le sonaba hueco. Las cifras, los contratos, los viajes, nada tenía sentido. Cada mañana, cuando su chofer lo recogía, veía pasar el barrio de Triana desde el puente, y algo en su pecho lo obligaba a detener la mirada justo en el puesto de churros. Una mañana, sin avisar a nadie, pidió al conductor que lo dejara allí. Caminó despacio hasta el puesto, esta vez con un paraguas en la mano y una sonrisa torpe en el rostro. Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿Otra vez?», dijo, aunque su tono era menos frío que la primera vez. «Vengo a ayudar». Marcos dejó el paraguas a un lado y se remangó la camisa. «No se me da mal freír churros. No digas tonterías». Lucía sonrió por primera vez, pero trató de ocultarlo. «Esto no es un juego, Marcos. No lo es». Él la miró con sinceridad. «Déjame intentarlo». Doña Mercedes, que observaba desde la puerta, soltó una carcajada. «Pues mira qué elegante se ha puesto el caballero para oler a aceite». Lucía negó con la cabeza, pero algo en su interior se ablandó. Le pasó un delantal, y él lo aceptó como si fuera una medalla. Los primeros churros salieron quemados. Los niños se reían. Samuel le gritaba, «Papi, no los dejes tanto tiempo». Marcos, sin perder la sonrisa, respondió, «Entonces ven y enséñame tú». El niño se acercó y, con una seguridad sorprendente, le mostró cómo girar la masa. «¿Ves? Así los hacía mamá cuando llovía». Marcos lo miró con ternura. «Eres un maestro, Samuel». Los vecinos miraban con curiosidad aquella escena. El millonario de Sevilla, vestido con un delantal, friendo churros bajo el toldo de una esquina. Algunos se acercaron a comprar solo para verlo. Otros, simplemente, para comentar. Pero a Lucía ya no le importaban las miradas. Había algo en la forma en que Marcos se reía con los niños que le resultaba nuevo, distinto, real. Una tarde, mientras recogían el puesto, Lucía notó que Marcos tenía las manos llenas de pequeñas quemaduras. «No estás hecho para esto», le dijo, limpiándole los dedos con una servilleta. Quizá no respondió él, mirándola a los ojos. «Pero estoy hecho para vosotros». Lucía apartó la vista, conmovida. «No lo pongas tan fácil, Marcos. No sé si puedo volver a confiar». «No te pido eso. Solo tiempo. Déjame demostrarte que he cambiado». El sol caía sobre el río, y las luces del puente se reflejaban en el agua. Los niños dormían en el carrito, agotados después de un día de juegos. Marcos los miró con ternura. «Se parecen tanto a ti», susurró. «Y también a ti», respondió Lucía. Casi sin querer, él sonrió, pero no dijo nada. Al día siguiente volvió, y al otro también. Cada mañana, a las 7, llegaba con los sacos de harina y el chocolate. Los clientes ya lo esperaban. Algunos lo saludaban con respeto, otros con simpatía. La historia del millonario que fríe churros se extendió por todo Triana. Pero a Marcos no le importaban los rumores. Le bastaba con ver la sonrisa de sus hijos, el brillo en los ojos de Lucía, cuando creía que nadie la miraba. Un domingo, Doña Mercedes lo encontró limpiando la freidora mientras los demás desayunaban. «¿Y ahora qué piensas hacer, hijo?», preguntó, apoyándose en el mostrador. «Seguir viniendo», dijo él.
con una sonrisa cansada. No quiero volver a perderlos. Entonces tendrás que merecerlo. La anciana le guiñó un ojo. Aquí no se gana con dinero. Se gana con el corazón. Lucía observó la escena desde lejos. Su corazón quería creer, pero el miedo la frenaba. Aún así, había algo distinto en el aire. Un olor a cambio, a segunda oportunidad. Mientras el sol se alzaba sobre el río, Lucía le acercó una taza de chocolate caliente. «Bebe». «¿Qué hace frío?», dijo ella. Marcos tomó la taza y la miró con gratitud. «Gracias por dejarme estar aquí». Lucía asintió suavemente. «No te acostumbres. Aún no has demostrado nada». Pero en su voz había una dulzura que no estaba antes. Marcos bebió despacio, dejando que el calor del chocolate le devolviera la vida. Por primera vez, sintió que el amanecer tenía sentido. Y mientras el humo de los churros se elevaba al cielo de Sevilla, doña Mercedes murmuró desde el fondo del puesto. A veces, los milagros huelen a aceite y azúcar. Pasaron los meses y el invierno se fue marchando poco a poco. En Triana, el sol volvió a brillar sobre el río, y el pequeño puesto de churros de Lucía se convirtió en un lugar de encuentro. Cada mañana, el olor a masa frita y chocolate caliente se mezclaba con las risas de los niños y la voz ronca de Marcos, que ya no usaba traje sino un delantal manchado de harina. Los vecinos lo saludaban con afecto. «Ahí viene el millonario de los churros», decían entre sonrisas. Pero para él, ya no había nada de millonario en su vida. Solo el deseo de recuperar el tiempo perdido. Lucía observaba en silencio cómo, día tras día, aquel hombre que una vez la abandonó se quedaba a limpiar el aceite, a recoger las mesas, a reír con sus hijos sin buscar aplausos. Una mañana, Samuel se acercó con un dibujo en la mano. «Mira, papá, es nuestra casa», dijo, mostrando una hoja llena de colores. «Tú, mamá, Nico y yo, todos juntos». Lucía lo miró con ternura y suspiró. «Tiene buena imaginación, ¿verdad?» «No tanta», respondió Marcos con voz tranquila. «He arreglado la casa de la calle Castilla. Si quieres, podríamos volver». Lucía lo miró con desconfianza. Pero había dulzura en sus ojos. «No puedes comprar el pasado, Marcos». «No quiero comprar nada», contestó él. «Solo quiero construir algo contigo». Doña Mercedes, desde el fondo, intervino riendo. «Pues si vuelve a esa casa, que me invite a desayunar churros. Así huelo si el amor sigue caliente». Lucía rodó los ojos, pero no pudo evitar sonreír. Esa tarde, al cerrar el puesto, Marcos la llevó a ver la casa. Las paredes estaban repintadas, el patio lleno de flores y el viejo marco de su boda colgado otra vez en la entrada. Lucía se quedó quieta, observando todo en silencio. «Huele a lo de antes», susurró. «A churros y a perdón», respondió él. Los gemelos corrían por el patio, riendo. El sol se reflejaba en las baldosas, y en el aire flotaba ese olor dulce que siempre había unido sus vidas. Lucía se giró hacia Marcos. Más serena que nunca. «Tal vez puedas quedarte», dijo. «Pero sin promesas. Solo con hechos». «Hechos», repitió él. «Y harina. Si hace falta». Ella sonrió. «Mañana abrimos aquí. A ver si sabes preparar el chocolate». Marcos rió, aliviado. La abrazó con cuidado. Como quien teme romper algo frágil, los niños los rodearon, y por un instante, todo el pasado pareció borrarse con la luz del atardecer. Doña Mercedes los observaba desde la puerta, murmurando entre dientes. Ya era hora. El amor, cuando es de verdad, siempre huele a casa y a churros calientes. A veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de gestos sencillos. Un churro compartido. Una sonrisa que vuelve a confiar. Un niño que llama papá por primera vez. Marcos no necesitó recuperar su fortuna ni sus hoteles para sentirse rico. Bastó con recuperar la mirada de Lucía y el calor de un hogar que olía a harina y perdón. Porque en esa pequeña casa de la calle Castilla no solo se cocinaban dulces, sino también los pedacitos rotos de un pasado que merecía sanar.
Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no busca perfección, sino redención, que la familia no se define por la sangre, sino por los actos, y que a veces, un corazón arrepentido puede reconstruir lo que el orgullo destruyó. La vida como la masa en el aceite necesita tiempo y fuego lento para tomar forma. Y cuando el alma se atreve a cambiar, incluso los errores más amargos pueden volverse dulces como azúcar caliente. Quizás, al escuchar esta historia, te venga a la mente alguien con quien perdiste contacto, una palabra que nunca dijiste, un abrazo que aún espera. La felicidad no vive en el pasado, sino en la decisión de amar hoy. Porque, como dice el refrán sevillano, no hay pan más sabroso que el que se comparte con perdón. Si esta historia tocó tu corazón, deja un número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra forma, o tienes algo que aportar, marca el número 0 y cuéntanos tu opinión. Y si alguna vez te has reconciliado con tu propio pasado, comparte este video para que más corazones recuerden que nunca es tarde para volver a casa.